Bueno, buenas tardes de nuevo. Empezamos esta nueva sesión temática titulada La transformación digital en educación. En primer lugar, va a exponer su ponencia Enrique Celma Alonso. Él lidera la comunidad de profesores de Microsoft España, así como la relación con colegios privados y concertados y las alianzas educativas. Y su objetivo es mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje desde Microsoft. Cuando quiera. Pues buenas tardes a todos. Sé que es el último bloque de hoy. Muchísimas gracias por habernos invitado. De verdad es un placer estar con vosotros. He aprendido un montón. También he echado de menos alguna cosita, pero no he querido meter cizaña. Lo dejamos para próximas ediciones. Un poco el objetivo de lo que os veníamos a contar hoy no es hablar de Microsoft. Es al menos que entendáis cómo nosotros vemos y analizamos las cosas en el sector educativo. Estamos en una mesa de transformación y voy a intentar por lo menos describir cómo lo vemos a nivel macro y cómo lo vemos a nivel centro. Y no me voy a extender mucho más porque luego espero que haya algún tipo de pregunta, ¿vale? Como marco de transformación educativa, llevamos aproximadamente 6 años haciendo investigación en todos los países donde tenemos subsidiarias, y lo que hemos visto es, aparte de los 3 principales indicadores por los que cualquier sistema educativo está preocupado, que son el fracaso escolar, el abandono escolar y el aprovechamiento académico, esos son los 3 que todo el mundo entiende, hay ciertas preocupaciones que hemos intentado aglutinar para dar cierta respuesta, ¿vale? Entonces, ¿qué les preocupa a los líderes educativos? Perdona que está en inglés, lo voy a traducir al español y voy a explicar cada una de ellas, ¿no? Pero una de las primeras que nos aparece, según se van creando nuevas leyes, es cómo mantenemos a los estudiantes enganchados. Y hemos hablado mucho del videojuego, hemos hablado de otras formas de hacer programación, pero además esto cómo lo podemos medir. Como muestra un botón. La primera vez que se va a hablar de neurodesarrollo en el Congreso de los Diputados el 7 de noviembre. Caramba, ya están empezando a aplicar el método científico y la validación dentro de los procesos educativos, ¿no? Qué importante es medir, saber lo que medimos y saber utilizar. La segunda son, pues, el entorno, ¿no? Efectivamente, pues hoy hemos hablado también mucho de videojuegos, en realidad es otro entorno. Cómo somos capaces de no solo atraer la atención, sino de desarrollar distintos procesos de enseñanza-aprendizaje en el entorno adecuado. Y muchas veces es verdad, no podemos estar llevando a los alumnos al entorno de hace 100, 200, 300 años, en algunos casos, cuando la sociedad que les rodea es distinta, ¿no? Cada vez vemos que hay más preocupación en dotar de espacios y cambiar no solo la distribución, sino la forma en la que se hacen las cosas acompañadas de esos diseños, ¿no? La tercera es, hemos metido un montón de tecnología en los centros, y antes aquí el compañero de Andalucía nos estaba hablando del equipamiento obsoleto que tenía y de la falta de atención, ¿no? Aquí ya no hablamos de que el equipamiento sea bueno, ¿no? Hablamos de que sea el adecuado. Quedaros con este concepto, instrumentos profesionales educativos, que cada vez empieza a aparecer en más leyes educativas, ¿no? No podemos dotar de lo mismo a un colegio que a lo mejor al hogar o que a un kiosco. No dejaríamos que un cirujano operara con un cuchillo, pues de la misma manera que tiene que empezar a haber instrumentos profesionales educativos a nivel de centro y, ¿por qué no?, de base tecnológica, ¿no? El tercero, pues quizá tiene más que ver con la orientación. Consideramos que lo más caro en un sistema educativo es invertir en orientación académica, es lo más difícil, ¿no? Pero ¿por qué lo hacemos? Por un claro objetivo, intentar tener preparados en habilidades a los estudiantes al mundo más cercano real laboral. Entonces, en la medida de lo posible, siempre que se enfoque un sistema educativo dentro de este objetivo, pues preocupa más, y sobre todo estamos ahí en la línea de fuego entre lo que sería, pues, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Empleo, ¿no? Que cada vez se tienen que hablar más y cada vez hay más competencias que van a empezar a compartir, ¿no? El tercero es la ubicuidad, ¿no? Aquí la combinan con lo que ellos llaman educación para la vida. ¿Por qué tenemos que aprender solo en la escuela? Deberíamos de aprender durante toda nuestra vida. ¿Qué habilidades debemos de desarrollar y debemos de mantener para seguir aprendiendo en toda nuestra vida, ¿no? Y luego lo último, habla de herramientas de eficiencia y productividad, ¿no? Pues, en la medida de lo posible, aquí tenemos bastante que decir las tecnológicas, deberíamos de proveer de toda aquella tecnología que fuera al menos útil a nivel de productividad. Vamos a liberar de tiempo a todos los docentes para que puedan dedicarse en cuerpo y alma a los procesos de enseñanza-aprendizaje y cada vez menos a la parte, por ejemplo, administrativa, ¿no? Entonces, si lo recopilamos, por lo menos esto lo entendemos, estamos viendo que esto preocupa. ¿Podemos cubrir todas las
todos los 6 bloques? No, pero preguntando a distintos líderes de sistemas educativos, ahora vamos a la parte del cole, tranquilos, vemos que esto es lo que en resumen coinciden. Hay muchos más puntos, pero estamos buscando los de coincidencia, ¿no? El efecto Kung Fu, lo voy a resumir muy fácil, ¿no? Estamos viendo también que en general lo que más estamos compartiendo son buenas prácticas. Y esto es un concepto quizá muy latino, que estamos acostumbrados a ver las cosas de ¿qué ha ido bien, no? ¿Qué ha ido bien? Que me cuente una historia, voy a intentar adaptarla yo. Y existe la otra cara de la moneda, que es quizá un poco más anglosajona, ¿no? No, cuénteme usted que no ha funcionado. Porque para mí puede ser igual de útil o más que una buena práctica, ¿no? Entonces, estamos intentando, en nuestro caso, pues difundir que lo que hay que contar son las experiencias. Y nosotros nos lo estamos aplicando nosotros mismos en la Academia de Profesores de Microsoft, ¿no? Queremos reconocer la experiencia que el docente quiera compartir con los demás, sea buena o mala. Todas son válidas, pero necesitamos de verdad animar a la gente a que cuente y colabore las cosas independientemente del resultado. Centrarnos en el proceso y compartir el proceso, además del resultado. Es lo que llamamos el efecto Kung Fu, ¿no? Si hablamos ya de cómo se suele estructurar, más o menos, y esto sigo a nivel macro, ¿no? Los bloques sobre los que están tocando los distintos países a distintos niveles, pues hay una parte que es política educativa, es indudable. Pues en nuestro deseo que siempre esté pactada, sea de Estado, tenga presentes a todos los agentes educativos, que no se hagan estas cosas al tuntún, que exponga una visión de cambio. Yo recuerdo, os voy a contar una anécdota, la primera vez que vi a... ¿Alguien conoce London Grid for Learning? ¿Alguno suena? Pues fue la primera red de colegios interconectados del mundo. Eran 1.200 colegios del equivalente a la provincia de Londres. En este caso, la Concejalía de Educación de Londres pues no quería apoyar este proyecto y hubo una asociación de profesores que se unió para crear un proyecto de comunicaciones. ¡Joder! Que pintaban profesores de historia, de literatura, de matemáticas, detrás de un proyecto de comunicaciones. Pues querían cambiar la forma de hacer las cosas en los colegios y sabían que una de las principales tareas era intentar colaborar entre ellos. No podían colaborar porque no había redes. Y lo que hicieron es convencer a los ayuntamientos de todos esos colegios para que, a través de un acuerdo de colaboración público-privada, pagaran una red de fibra óptica. Oiga, pero ¿y quién nos va a devolver el dinero? No se preocupe, British Telecom. Y British Telecom recompra esa red a cambio de cobrar por los servicios, por cierto, a terceros agentes, a los ambulatorios, a los hogares, que no eran educación. Entonces, el ver otra manera de poder hacer las cosas y establecer otros marcos de actuación distinto, al menos estamos viendo que hay en otros países donde está funcionando, ¿no? A lo mejor hacer las cosas como siempre las hemos hecho, pues nos da otra velocidad, ¿no? Aquí hablamos de inclusión y accesibilidad, que estamos bastante sensibilizados, ¿no? Y la parte de partnership y local capacity building, esto es cómo integramos a más agentes dentro del sistema educativo, ¿no? Aquí en España nos pegamos entre la centralización y la autonomía de centro. Bueno, pues hay modelos híbridos que también están funcionando. No hay que dar ni toda la responsabilidad al centro, a lo mejor toda la responsabilidad a la consejería o a un ministerio, ¿no? El ser capaces de colaborar entre distintas administraciones, pues generalmente redunda en mayor beneficio para el desarrollo de un proyecto de centro, ¿no? El otro capítulo es, lo llaman aquí, enseñar de forma más moderna, ¿no? Habéis hablado de un montón de cosas, pero quizás aquí hacemos más hincapié en que la formación debería, entre comillas, estar mucho más orientada a las necesidades y a la competencia digital docente una vez que haya sido evaluada, ¿no? Vemos que muchas regiones o muchos colegios o incluso muchos profesores están haciendo un esfuerzo tremendo en formarse y en capacitarse, pero que a lo mejor no está ni siquiera alineado con un plan de centro porque hay veces que no existe. Y esto es, por un lado, podría ser bueno porque genera distintas velocidades y entre comillas. A mí no me gusta llamarlo competencia, ¿no?, entre profesores, ¿no? Pero no hay una visión en conjunto de ello y no se saca aprovechamiento de la formación en conjunto muchas veces de los claustros, ¿no? Entonces, vemos que es importante que todo esto se ponga de acuerdo, ¿no? Experiencias inmersivas y que lo que llamamos enseñanza personalizada. Aquí sí hay que desarrollar muchas cosas. No lo he dicho antes, ¿no?, pero sí que está viendo que en todo lo que habéis expuesto sobre videojuegos hay una parte recurrente, ¿no? Al final del resultado de una prueba o de un estadio dentro de ese videojuego, pues va a pasar o no va a pasar, pero en muchos casos no veo ni una retroalimentación, no sé si la hay o no, la parte de Serious Gaming me he estado fijando y no lo he visto tan claro, ¿no?
pero tampoco evaluamos el proceso. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha hecho algo bien o mal? ¿Por qué lo hace bien colaborando y mal él solo? ¿Cómo somos capaces de medir esto e intentar influir dentro de un itinerario, ¿no? Pues cada vez hay más concienciación cuando hablamos de este tipo de temáticas, el intentar analizar el proceso y tener herramientas para hacerlo adecuadamente, ¿no? Entornos inteligentes. Pues aquí sí que estamos hablando de, antes de salir algún tema, ¿no? Entornos virtuales de aprendizaje, donde una vez que hemos salido de la gestión administrativa del centro, que esto afortunadamente ya lo tienen todos los colegios en España, ¿no? Siempre hay un software que te gestiona las matrículas, la admisión, el calendario escolar, el software de gestión administrativa, ¿no? Saltamos al entorno, vamos a decir, de aprendizaje, ¿no? Pues, ¿cómo podemos hacer una programación adecuadamente? ¿Cómo podemos integrar contenidos propios y de editoriales, en su caso, ¿no? ¿Cómo podemos establecer canales seguros? Que viene una ley de protección de datos muy dura. Entre la actividad del alumno, las familias, la comunicación entre padres, profesores, cuando hablamos de entornos inteligentes tenemos que tener en cuenta toda esta casuística y vemos que cada vez están más preocupados, ¿no? Porque esto funcione de la mejor manera posible, ¿no? Y luego la tecnología, que llaman el blueprint, ¿no? Vemos que hay determinados perfiles dentro del sistema educativo que se tienen que taxonomizar, si me permitís la palabra, ¿no? Hay un coordinador TIC, pues igual que hay un director, debería tener clarísimamente unas funciones definidas, un plan de formación, unos roles y unas responsabilidades, que esto estuviera perfectamente definido en cualquier sistema educativo y que además, de alguna forma, no voy a decir que estuviera reconocido, ¿no? Pero que permitiera incluso especializar más ese perfil de coordinador TIC con el proyecto de centro y con las necesidades que va a tener el centro, no solo ahora, sino dentro de 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo que quizá están teniendo más en cuenta antes de hacer política educativa, ¿no? ¿Qué le hace falta a un colegio? Un montón de cosas. Esa es nuestra conclusión, ¿no? En general, como os comentaba antes, entre la total autonomía de un centro o el total control por parte de un gobierno hay muchos caminos intermedios. Y vemos que dependiendo de las necesidades a cubrir y del plan que pueda hacer un colegio, van a surgir distintos proyectos. ¿Por qué hablamos siempre de que es importante que exista un proyecto de centro? Porque si no, ni siquiera nos vamos a poder evaluar. Es muy importante saber dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y en función de eso, establecer programas de gestión del cambio, programas de liderazgo dentro del centro educativo, programas de transformación, programas de formación, programas de comunicación con las familias. Estamos viendo incluso, esto ya no afecta tanto a la parte pública, pero sí a la privada y concertada. Cada vez hay más preocupación por qué comunica la imagen corporativa de un colegio, ¿no? Oiga, ¿esto es lo que está sucediendo aquí dentro? ¿De verdad es lo que perciben los demás? ¿De verdad la actividad que nosotros estamos realizando y cómo lo estamos comunicando cumple con el ideario, los valores, con la propia actividad del centro? Pues aunque parezca que no, encontramos que cada vez hay más inquietud por comunicar esto, ¿no? Desde el lado de Microsoft nos quedamos un poquito más abajo en este caso, y independientemente del tema de protección de datos, que sería para un tema aparte, pues vemos que hay tres cosas con las que nosotros más o menos estamos ayudando. La primera son dispositivos y seguridad, que es muy importante. La segunda, herramientas de gestión y colaboración, que las voy a citar muy por encima de todo lo que estoy contando. Y lo último son experiencias innovadoras de la transformación. Aquí se trata de, si somos capaces de hacer algo, Microsoft, ¿en qué te ayuda? Vamos a tratar con inteligencias múltiples. Muy bien, ¿qué herramientas tenemos que te pueden ayudar para hacer esto? Quiero atención a la diversidad. ¿Tiene usted algo que me ayude para hacer eso? Esa es la aproximación que nosotros estamos haciendo. En dispositivos y seguridad, aunque parezca que estamos aquí anunciando Windows 10, no anunciamos Windows 10, pero sí nos preguntan por estas tres cosas, ¿no? La primera es, oiga, ¿ustedes son capaces de detectar qué está pasando en un ordenador? Pues que a mí me gustaría saber si mi alumno está en un entorno seguro. ¿Un entorno seguro de qué? Pues mire, de control de accesos, de identificación del usuario, de que se esté utilizando la herramienta correctamente, de que no estén vulnerando la seguridad del propio dispositivo del chaval, de que tengamos sistemas de phishing o de suplantación de identidades dentro de la propia máquina. Pues todo esto, al final un sistema operativo lo tiene que gestionar, ¿no? Herramientas más productivas combinan un poco todas las capacidades que tiene un ordenador. Oiga, pues si tiene que ser tinta digital o tiene que ser un teclado o tiene que ser con la mano, no pongamos limitación. Y la gestión, antes lo decíais, ¿no? Oye,
hay entornos que te permiten tener perfectamente controlado qué está sucediendo con un dispositivo. Y si resulta que no tenemos un único dispositivo, que cambian, incluso que hay distintos sistemas operativos, o que estamos combinando teléfonos móviles con portátiles, con tabletas, ¿cómo tenemos control de qué se instala? Si es bueno o no, si está alineado con la programación. Ojo, si lo tiene que decir un profesor. Para mi asignatura sería interesante que se instalen estos juegos en este trimestre para hacer estos laboratorios, o que se instalen estas aplicaciones para hacer estas actividades, o que se instale un laboratorio virtual porque me hace falta dentro de la programación en esta semana, en esta otra y en esta otra, ¿no? Pues estamos desarrollando herramientas y ya las tenemos en el mercado que permiten precisamente hacer esto no solo a un nivel TIC, a un nivel de coordinador TIC, sino también a un nivel de profesorado. Las voy a pasar rapidísima. Otro tópico que queríamos tumbar. Nos acusan de que Microsoft, de que siempre estamos en un entorno caro. Bueno, pues este año es la primera vez que tenemos portátiles con Windows más baratos que con otros sistemas operativos. Y dices, nada, eso es imposible. Pues sí, no os puedo dar el dato en concreto, pero ya lo hay, ¿vale? Cuando hablamos además de seguridad, como os he dicho antes, nosotros desde hace más de 6 meses cumplimos con el Esquema Nacional de Seguridad, certificado por la Comunidad Europea dentro de la GDRP, de la nueva ley de protección de datos que aparece en mayo. Pero esto no solo nos ocurre a nivel de sistema operativo, sino también a nivel de Office, de la aplicación, y a nivel de la nube. Muy importante tener trazabilidad de qué está sucediendo para poder tener alertas y warnings ante un posible conflicto de cumplimiento, ¿vale? Vamos a pasarlo por aquí. Multiusuario, otra de las cosas que nos decían antes, ¿no? Estamos acostumbrados, y hoy hemos hablado mucho de gaming. El gaming prácticamente casi todo es online. Y cualquier tipo de dispositivo debería servir para que cualquier usuario pudiera jugar. Pues esto ya sucede en Microsoft. No hace falta tener un dispositivo para alumno. Con tener un identificador del alumno, tú puedes tener tu PC donde tú quieras. Y esto no solo afecta a los ordenadores que potencialmente pudieran estar en un centro, sino a los del hogar. Accesibilidad. Cada año sacamos una actualización de nuestro software. Me da igual que fuera de Office, que de sistema operativo. Lo cambiamos a 6 meses, ahora es cada mes. Y estamos haciendo principal foco en herramientas de accesibilidad. Desde herramientas de reconocimiento de texto, traducción semántica, canales privados de vídeo. Por cierto, que te sacan el scripting, muy interesante. Hemos convertido el vídeo en una herramienta útil de consulta. ¿Cuántas veces nos pasaba, ay, mírate este vídeo? Y te tenías que mirar un vídeo 20 minutos para consultar una cosa. Ahora no. Ahora coges un vídeo, lo metes en tu canal privado. Según está sucediendo, te saca todo el texto del propio vídeo y tú puedes buscar dentro del texto y te lleva al punto exacto del vídeo donde tú querías consultar algo. Pues cada vez vamos metiendo más plugins y más tecnologías. Intune para educación. Lo que os decía antes, somos la primera empresa que hemos permitido tener un portal accesible para que incluso cualquier profesor gestione determinada actividad dentro del dispositivo del alumno. ¿Qué aplicaciones te instalas? Si vamos a hacer un examen, hasta que no lo acabes, tu ordenador no va a hacer otra cosa. Antes lo habéis visto aquí, una actualización de Windows. No. Las actualizaciones de Windows desde el viernes por la tarde a las 5 hasta el domingo a las 8 de la tarde. Entre semana no se hacen. Pues empezamos a tener total control, ojo, no solo para el entorno de Windows. Nosotros gestionamos Android, iOS, macOS y Windows, ¿no? Pero lo hacemos desde la necesidad. Antes hablamos de la productividad. Si estamos en un entorno en el que los alumnos van a traer su dispositivo, o porque hay una ayuda social que lo permite, o porque es el único dispositivo que pueden traer, ¿por qué tenemos que renunciar a dar una capa de seguridad, a dar una capa de gestión y hacerlo más productivo dentro de un entorno de aula, ¿no? Herramientas de gestión y colaboración. ¿Alguno conoce Teams? Que levante la mano, que no sea bien. 1, 2, 3. Nosotros podemos levantar. Sí, la podéis levantar también. Yo la verdad es que, fijaos, esto es algo que nace para educación y es como si en un único entorno tú tuvieras tu correo, tu canal de comunicación privado, si quieres, entre profesores, entre alumnos, tu blog de notas ilimitado. Es un cuaderno tipo OneNote integrado en el que puedes meter audio, vídeo, páginas web, contenidos. Hay editoriales metiendo sus contenidos ya aquí, para que os hagáis idea. Igual que muchos profesores desarrollando y tranquilamente utilizando Teams. Y aplicaciones. Pues crear la programación. Vienen rúbricas aquí dentro. Estamos creando un único entorno donde cualquier docente podría copiar y pegar la programación de cualquier otro lado. Y la podría utilizar. Y por cierto, Teams y OneNote son gratuitos.
desde el momento cero, para cualquier entidad educativa. Este es el aspecto de Teams. Crea y comparte. Pues PowerPoint y Sway. Pero fijaros, antes leí un artículo de La Vanguardia, ¿no? Amazon se quiere cargar PowerPoint. Y me miro el chat que había en el lateral de La Vanguardia y todo el mundo ahí discutiendo, como locos, ¿no? ¿Pero qué dices, hombre? ¿Cómo te vas a cargar PowerPoint? Y he llegado a un ejemplo que me ha encantado, ¿no? Esto es como si yo soy gordo y la culpa la tiene el tenedor. Me saltaba una sonrisilla para un lado, ¿no? Pero decía, a lo mejor hay que utilizar PowerPoint en algunos momentos y sobre todo desarrollar habilidades de comunicación, que en realidad es lo importante de una aplicación de este estilo, ¿no? O Sway, que te permite además, bueno, VideoStream lo explica antes, o Sway, que te permite además, igual que OneNote, que lo que tú hagas, publicar una página web. OneNote, el cuaderno ilimitado, que lo que hemos hecho es incluir tinta digital. ¿Alguien sabe hace cuánto tiempo? 14 años. Lo que no se conoce. Esa es la única limitación, no se conoce. En estas demos de aquí, no sé si lo veréis, no solo somos capaces de integrar tinta digital, audios, vídeos, páginas web. Es como si en un cuaderno mágico se comiera cualquier formato. Hasta el reconocimiento de caracteres. Tú puedes escribir una fórmula matemática y te la interpreta y te la lleva a una hoja de cálculo. Y las está escribiendo de tu puño y letra. Por cierto, que aprende de tu puño y letra. Va cogiendo tu letra y poco a poco entiende más. Evalúa Forms. Entonces estamos hablando de la evaluación. Esto es una parte final y residual de la evaluación. Lo importante es el proceso, como decía antes, ¿no? Pero ¿y si pudiéramos sistematizarlo de alguna manera? Si pudiéramos hacer que los alumnos acudieran a hacer un examen online y que esto automáticamente apareciera en el perfil del profesor, pues esto ya existe. Esto ya se llama Forms. No lo tenemos solo nosotros, pero lo tenemos también en entorno Microsoft y sigue siendo gratuito y accesible, ¿no? Conecta Skype. Ay, la gente no habla de Skype. Yo lo llevo utilizando años y también en el móvil. Pero lo importante no es cómo funciona Skype, lo importante es qué es lo que se puede hacer en Skype. Estamos viendo un nivel de colaboración inusual. Y una de nuestras labores es conectar. Conectar a los centros, conectar a los profesores, conectar experiencias. Aquí tenéis distintos tipos de actividades que estamos haciendo. Cada vez coge más tracción el ponente invitado. ¿Sabéis por qué es bueno Skype? Solo por una cosa de verdad. Por la compresión que tiene. Nosotros en el Skype gratuito que damos para educación aceptamos hasta 3.000 usuarios concurrentes. Caramba, si casi no ponemos límites. Lo que estamos haciendo es que un profesor pueda dar clase en distintas aulas. O que hay un ponente invitado dentro de la programación hablando de algo y no tiene por qué estar ni en el país. Si no somos conscientes de que tenemos este tipo de herramientas, pues a lo mejor no podemos hacer las cosas como las hacíamos antes, ¿no? Adapta las Learning Tools que os contaba antes. Fijaros, aquí las tenemos quizá un poquito tipificadas, ¿no? Cuando sacamos herramientas de este estilo como el reconocimiento de voz, no sé si alguno lo habéis utilizado alguna vez, Cortana, funciona bastante bien, pero no se lo puedes dictar un texto o una redacción. Puedes utilizar el ordenador solo a base de comandos de voz. Enciéndete, apágate, abre esto, cierra el otro, abre internet, vete a esta página web, abre un buscador. Cada vez somos más sensibles a que todas estas herramientas estén utilizadas de manera horizontal en cualquier cosa que haga Microsoft y que permita la accesibilidad a distintos alumnos, ¿no? Y profesores. Las Learning Tools, como decía aquí tenéis un ejemplo de hasta de dictado. No somos capaces de traducir en tiempo real pues una presentación que está en inglés a que tenga los subtítulos en español y que además te subraye las palabras o los adjetivos o los verbos o lo que tú quieras de forma dinámica. Y además esto es semántico. Si tú haciendo esto haces una búsqueda, y por ejemplo lo haces en Bing o lo haces con Edge, él sabe sobre qué tiene que buscar semánticamente. Entonces, cada vez nos estamos haciendo en ese aspecto más productivo, ¿no? Experiencias innovadoras de aprendizaje. Hemos hablado de Minecraft, no lo voy a tocar ahora. Sí anunciaros que estamos en proyecto de por lo menos empezar una comunidad autónoma, que en este caso es Canarias, a hacer una liga de Minecraft que nos gustaría extender a todo el país. Pues vemos que cada vez coge más tracción. Para nosotros Minecraft es un complemento ideal de la programación. Como os ha explicado Andrea antes, ya no se trata de hacer un juego. Se trata de, a través de actividades de este juego, hacer laboratorios, hacer experiencias que estén dentro de una programación regular de prácticamente cualquier profesor. La versión educativa lo que cambia aquí es que está acotada, está controlada y tiene mucha más posibilidad de crear itinerarios interdisciplinares. Nos ha hecho mucho hincapié, pero Mind Academy se dedica específicamente a esto, ¿no? Hacking STEM, robótica y programación, y lo corto ya.
lo que hemos hecho es recopilar absolutamente todo lo que teníamos y ponerlo a disposición de todos los docentes. Esto estará listo a partir de septiembre en nuestra comunidad de profesores. No queremos enseñar robótica por enseñar robótica. Lo que vais a encontrar son itinerarios que incluyen, por la parte de abajo, cierta robótica. Pues enseñaremos distintas cosas sacando provecho de la tecnología que nosotros damos. Bakecode es una de ellas y experiencias en 3D. Esta es la que quizá más tracción vemos que está cogiendo por su interés. Quizá hay mucho por desarrollar aquí, es verdad, pero Microsoft no se quiere quedar fuera y no solo lo está haciendo solo, sino en colaboración con terceros. Por mi lado, yo ya doy paso a mis compañeros, perdonad porque aquí había alguna más y no está funcionando. Ya está. Y me podéis preguntar después lo que queráis. Y cojo el AVE a las 8:30, nada más, avisaros eso. Gracias. Gracias, Enrique, por mostrarnos todas estas aplicaciones y facilidades que nos da Microsoft. Estoy de acuerdo contigo en que le hace falta de todo a un colegio en relación a la tecnología. Volvemos a tener algún problema técnico. Bueno, le voy dando paso a Javier. Javier González es licenciado en Filosofía y tiene formación postdoctoral en Business School, máster en Dirección de Empresas y Relaciones Humanas. Es gerente de nuevos proyectos e innovación educativa de la Fundación Profuturo, que está constituida por la Fundación Telefónica y la Fundación Bancaria de la Caixa. Y bueno, Javier me comentaba antes que podía hacer la presentación sin el apoyo o si lo necesitan. A ver, si es sin apoyo, os voy a hablar de mi libro o de mi último post que habla de la transformación digital en los 3 niveles. No tiene nada que ver con lo que yo venía aquí a hablar, pero es un tema que me apasiona significativamente. Soy telefónico, entre comillas, desde el año 2001, por tanto, se supone que de transformación digital he leído, he trabajado, he buscado y me llama la atención cómo el sector más central para asumir la transformación digital para un país, para una nación, que es la educación, es el más retrasado dentro de lo que se llama la sectorización económica y social, los más retrasados en la aceptación de lo que es la transformación digital. Y la transformación digital empieza en el ámbito macro, que es el ámbito de las políticas públicas. Pero no quita para que se hable de la transformación meso, que es el ámbito de la transformación de las empresas. Bueno, termino el rollo y luego ya les cuento. El ámbito meso es el ámbito de lo que es la empresa, mediana, pequeña empresa, que se llama centro educativo, aunque sea una empresa pública. Porque no, por mucho que queramos, un colegio público es una empresa pública, ¿vale? Con funcionarios, pero es empresa pública. Y el ámbito micro es cómo la transformación digital afecta al docente en su aula. Estos ámbitos de transformación digital tienen 12 componentes, ya termino mi rollo un poco más teórico, que habla, porque es curioso la transformación con lo digital en el ámbito educativo, porque es mediático, pero es finalista también. Quiere decirse, estamos en un entorno, en un mundo que está transformado con lo digital. O sea, la sociedad tiene una cultura digital que desconocemos mucho, y sobre todo lo desconoce mucho el ámbito de lo educativo. Tenemos que pensarnos en qué son las competencias con lo digital que requieren estos chavales para incorporarse en ese mundo de sociedad y cultura digital. Y están parcialmente consideradas. Hay documentos, hay libros que hablan de la competencia de lo digital. Pero a la vez tenemos que tener claro que el docente necesita trabajar con instrumentos digitales que no son meramente medios, sino que hablan de herramientas, instrumentos y modos y formas de actuar desde lo digital. Y eso también es algo, perdonad que hable de lo abstracto, hay múltiples ejemplificaciones, pero ese mundo de que yo formo para lo digital, pero tengo que estar formado con lo digital, hace que la educación sea radicalmente diferente en el concepto de la transformación de lo digital que en otros sectores, ¿vale? Y esto sería un tema apasionante para estar hablando durante 20 minutos, media hora, pero lo voy a dejar ahí. Creo que voy a tener un post dentro de poco en una asociación que tenemos montado en Madrid que se llama Asociación Educación Abierta, y creo que próximamente lo publicaremos, así que a quien esté interesado le comentaré estos rollos tan apasionantes que no tienen nada que ver con lo que voy a hablar, que vengo a hablar de donde estoy trabajando y que se llama lo que es un programa que tiene estructura fundacional, que nació de una idea
de don César Alierta, y que ha metido todo su empeño, su trabajo, ahora es presidente de la Fundación Telefónica, y que convenció a un tal Isidre Fainé, que todos también conocéis, que se dedica a algo así como la Fundación Bancaria La Caixa, para que hicieran un proyecto llamado Profuturo. Está en 27 países, trata de acercar la educación con lo digital a los entornos vulnerables en países en desarrollo, ¿vale? Y en ese mare magnum de problemáticas que nada tienen que ver, o a veces tienen que ver poco con lo que ahora tenemos entre manos, a lo mejor si habláramos con nuestros padres y abuelos maestros sí que tendría que ver con lo que se enfrentan estos profesores y estas realidades, pues es un poco a lo que nos vamos a encontrar ahí. ¿Es factible, es posible que llevemos la educación con lo digital a estos entornos? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y es un poco lo que hemos tratado de configurar, y estamos todavía trabajando en ello, porque hemos empezado hace poco, pero empezamos de una manera un poco lineal y estamos yendo a una dinámica, una solución como más compleja. Voy a hablar muy brevemente en los primeros, esta se ve bien, ¿no? Hablaré de lo que es la solución un poco abstracto y al final os pondré un ejemplo de que os va a indicar un poco por dónde estamos trabajando, para que esté un poco más aterrizado. La solución trata de tener como 6 grandes ámbitos, ¿no? Que sea online y offline, porque la gran mayoría de los entornos donde estamos en África, por ejemplo, de los 15 países son Latinoamérica, pero 12 son África, y hay uno en Filipinas, hay entornos muy de offline. ¿Cómo trabajamos esos entornos para trabajar la brecha digital y la brecha educativa con lo digital? Pues es distinto. Tiene que ser modular, en tanto que tienes que trabajar con equipos que a veces están estandarizados y a veces no. Tiene que ser concebir cuáles son los factores centrales que la educación con lo digital incorpora a la educación, ¿vale? Los factores de lo digital incorpora a la educación. La comunidad de aprendizaje, recursos en abierto, herramientas que aceleran procesos de aprendizaje, etcétera, etcétera. Tienes que trabajar la medición de los resultados, y es uno de los elementos centrales que os comentaré ahora cómo lo estamos haciendo, ¿no? Que sea adaptable, que sea flexible a que se incorpore en el contexto local con la multiplicidad de currícula que puedas encontrarte en los países. Y por último, que tengas un servicio de soporte y acompañamiento a esos docentes, ¿no? Perdonad, que ya me he ido... vale. En el tema de que sea modular, estamos hablando de que hay entornos que no tienen ni conectividad ni equipamiento, y tenemos que tener solución que puede ser una maleta como lo que tenemos ahora, aunque uno no esté tan convencido como solución única, pero sí es una solución que a veces es interesante, porque una maleta en un entorno sin conectividad hace como que tuvieras esa conectividad, porque tienes un servidor que puede ser el portátil y porque tienes las tabletas que pueden trabajar comunitariamente los chavales con metodologías relativamente innovadoras, haciendo como una percepción de que tienes un entorno online cuando es offline, ¿no? Puedes trabajar con entornos online, y por eso mismo podemos trabajar con plataforma actualmente que sea estrictamente en ese entorno online, y puedes combinar los dos mundos. Que tenga estar en online y offline, como os he dicho, también explica que puedas estar en diferentes entornos, pero también tienes necesidad de adaptarte al contexto local. Esto significa que tengas una flexibilidad en malla curricular, que complemente a la malla curricular existente, pero que lo que robustezca sea pues como 4 ámbitos específicos, ¿no? Pues que haya itinerarios formativos que se ajusten a lo que es la capacitación docente, que se crean contenidos por parte de los docentes, porque en la gran mayoría de estos países la adaptación curricular no existe, no hay. Pensemos que claro, vivimos en un mundo donde tenemos libros de texto y adaptados a nuestro entorno, y hasta 17 entornos si cabe en este país. Hay países que incluso en su idioma local, vayamos a la zona incaica del Perú, no tienen libros de texto en inca. O lo tienen mal, además no saben, las referencias simbólicas de su cultura están totalmente deslavazadas. Entonces, ¿cómo generas ese contenido si no es animando a los docentes a que ellos lo creen y lo redacten, ¿no? Por tanto, tenemos que trabajar con los contenidos que vamos desarrollando a las currículas locales, y luego tratar de una manera lo máximo posible adaptada a grupos de escolares una cierta personalización, porque toda la biodiversidad que podamos ver en nuestras aulas allí es más. Y es más, allí en el sentido de allí, no en el Perú, sino cuando vas al Perú o a la selva amazónica de Brasil, o te vas al entorno de la costa tanzana. Y no tiene nada que ver, pero sí tiene mucho que ver. En realidad hacen muchas problemáticas. Un tema que paso muy someramente, sí que
hay algo que la intervención social y la intervención socioeducativa no ha hecho ni está haciendo bien, que es la cuestión de la medición. Por una parte, tiene como dos componentes. Una parte está en la analítica de datos, en la parte tanto de procesos como resultados, y en la segunda vinculada a evaluación de impacto, que es hablando de outcomes. Lo primero habla de cómo lo estoy haciendo y en qué grado de éxito tengo, y lo segundo es qué huella he dejado después de estar trabajando. En educación, o en el ámbito educativo y en el ámbito de lo social, hay algo que los teóricos ponen, sobre todo el mundo anglosajón, pone encima de la mesa. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que se puede evaluar lo que estamos haciendo? Y podemos evaluar en el sentido más interesante y apasionante de la palabra, que es cómo el aprendizaje continuo necesita ser revisado y evaluado por la persona interesada en ello. Entonces, porque siempre hay un elemento bastante político al respecto, porque siempre parece como si tuviéramos la espada de Damocles de alguien que nos va a controlar, supervisar y decir, oye, no vales o vales. Y eso, que lo hacemos, o que lo hacéis los docentes a veces también, sin querer, rompe la verdadera potencialidad de la herramienta de evaluación. Pues esto también tiene que estar aplicado en los procesos, ¿no? Estos dos ámbitos, uno de supervisión y seguimiento de proyectos, procesos y resultados, y evaluación ex post a través de pruebas de control aleatorizadas, es lo que tratamos de incorporar. Ahí la presentación luego, si quieres, se puede enviar, ¿no? Luego, el mundo de lo digital, ¿cómo lo trabajamos? Pues con una serie de elementos que nacen de fuera adentro. O sea, la comunidad docente, que es el verdadero agente transformador, tal como lo estamos planteando, estaría trabajando como un claustro, llamémoslo así, dentro de la escuela. Tenemos que buscar, porque somos una entidad no educativa, pero sí que nace para la educación desde el exterior, una serie de elementos que son centrales. Trabajamos desde los modelos competenciales, no estrictamente curriculares por contenidos. Trabajamos con metodologías inclusivas. Trabajamos pensando en el desarrollo profesional del docente y, por tanto, en qué ámbito profesional está. Trabajamos la complementariedad que quiera tener el profesor en su currículum y desde aprendizajes experienciales. Tendemos, como factor, hablando de lo digital, ¿por qué decimos que lo digital es palanca de cambio educativo? Aquí me paro un momentín. Lo digital, ¿qué posibilita? Lo primero es cierta personalización del aprendizaje, ¿vale? Ahora estamos consiguiendo que haya ciertos colectivos, estoy pensando en colectivos en Angola, clases de 70 alumnos, donde conseguimos que al menos haga un trabajo de inclusión a los alumnos menos avanzados, porque llevan 4 años de retraso curricular, ¿no? Y cómo puedes personalizar a través de prácticas y actividades con este tipo de grupos de chavales, ¿no? Cómo puedes trabajar, por tanto, propuestas inclusivas, donde puedas estar respetando ciertos ritmos diferenciadores dentro de una clase de 70 chavales con un profesor que posiblemente tiene dificultades para leer y escribir. ¿Cómo consigues que los alumnos construyan y compartan cierto conocimiento del aprendido? ¿Qué prácticas pedagógicas tienes que tener? Tenemos prácticas pedagógicas aquí vinculadas, ¿no? ¿Cómo generas cierto feedback continuo y cómo trabajas en las redes de aprendizaje entre docentes, ¿no? Pues estos todos son factores que están incorporados como potenciales elementos digitales dentro de nuestra solución, ¿no? De una manera no del 100% desarrolladas, pero sí planteada en los ámbitos competenciales que estamos trabajando, ¿no? Luego, ¿cómo trabajamos con el docente? Pues los elementos centrales son estandarizados, pero conviene recordarlos, ¿no? El enfoque sistémico de lo pedagógico. Pensemos que cuando nosotros trabajamos también con otros proyectos que están incorporados en la zona. Por ejemplo, un ejemplo en Kenia, donde trabajamos de la mano de otras ONGs que están incorporando soluciones más, digámoslo así, más del día a día, ¿no? Solo y exclusivamente estamos en centros donde se garantiza, a través de otras ONGs o a través de los ministerios, que puedan comer debidamente estos chavales, ¿no? Entonces, y además incorporamos elementos de correctores, ¿no? Cuando sí y solo si la comunidad escolar garantiza que estos niños y estas niñas tengan cierto nivel de atención, nos incorporamos ahí, a esos procesos de enseñanza-aprendizaje, y exigimos que haya un cierto respaldo de otros agentes, ¿no? Por tanto, ese enfoque sistémico. Queremos y estamos desarrollando cierto liderazgo pedagógico, de tal forma que solo vamos a entrar cuando prevemos que va a haber una aceptación de un cierto liderazgo y un cierto compromiso por parte de los docentes y el equipo directivo.
promovemos el aprendizaje activo como elemento central para que este docente cambie la manera de transmisión, que es lo único que encontramos la mayoría de las veces, por otro tipo de pedagogías, aunque solo sea a escala pequeña. Personalización del aprendizaje que he hablado, enfoque competencial, vuelvo a insistir, más allá de lo curricular, de conocimientos, y la evaluación continua y realimentación, ¿no? El alumno, aquí paso rapidísimamente, pero lo que sí que estamos consiguiendo, y en alguno de los proyectos que estamos incorporando en el complemento curricular, elementos de aprendizaje autónomo desde la guía de sus pares o de sus docentes, herramientas de producción donde los alumnos puedan crear sus propias actividades, cómo trabajas con red entre alumnos, y cómo comunican y comparten como competencias curriculares, ¿no?, del tema multimedia, ¿no? La personalización, tanto por data como por actividades, también la tratamos de garantizar. Escuela, pues aprendizaje, o sea, modelo de aprendizaje inclusivo, potenciando talentos y abierto a la comunidad local y global, son focos centrales. Os pongo un ejemplo para que esto se entienda. Y luego, lo único que quería reforzar es, sí que tenemos, y estamos revisándolo ahora de nuevo, un marco competencial digital que nace del ámbito de la Unión Europea, ¿no?, donde tenemos los 5 factores centrales, ¿no? Pero estamos tratando de readaptarlo desde algo mucho más aterrizado con que sería el modelo del ISTE, el modelo americano, ¿vale? Y no vamos a entrar en ello. Lo que sí que, en este punto solo abro una paréntesis, menos mal que tenemos ya un marco competencial digital en Europa, porque aquí refuerza normalmente el mundo donde estáis vosotros, ¿no? Cómo por fin hemos metido la alfabetización digital y multimedia dentro de un marco conceptual donde puedan trabajar con cierta comodidad los centros y los docentes en Europa. Pues nosotros queremos llevarlo a estos entornos vulnerables. ¿Qué significa la competencia comunicacional y cómo pega, o cómo... Ese es un término latinoamericano, ¿no? ¿Cómo pega? ¿Cómo ataca a lo que sería la competencia, habilidades para la vida del siglo XXI en el ámbito de la comunicación digital, ámbito informacional y pensamiento crítico, la creación a partir de las herramientas generando contenidos digitales evaluables, o resolución de problemas complejos a través del mundo digital, más luego todo lo del mundo de la seguridad y lo que se llamaría ciudadanía digital, ¿no? Y trabajado para el docente, pero con referencias a los alumnos, y sabiendo que el proceso en nuestros docentes estamos todavía mucho en aprendiendo de otros, o sea, en modelos más transmisivos para que puedan empezar a hacer algo, pero queremos, y estamos ya trabajando en un par de experiencias muy potentes. Una es entre profes con la gente de Teach for All, y otra, la que voy a hablar después, en aprendiendo juntos. El aprendizaje autónomo, sin embargo, no está todavía bastante desarrollado en nuestros ámbitos educativos, ¿no? Esto es importante. Sí, termino. Ya, sí. El ejemplo. No quería o sea, lo que os quería hablar es cómo tenemos segmentados a los docentes. En realidad esta slide sería lo que es el modelo de innovación y de aprendizaje. Nosotros estamos muy a la derecha, pero si no tienes este marco de aprendizaje continuo, no vas a poder segmentar debidamente lo que quieres hacer con los docentes, ¿no? Esto es lo que planteamos como propuesta pedagógica de Crescendo, y esto es un poquito cómo entendemos el aprendizaje por competencias. Un ejemplo es Practical Skills for Teenagers. Es un modelo que hemos pilotado en Costa Rica, pero que queremos a los chavales que tienen un verdadero problema de alejarse del mundo educativo. Son teenagers de 15, 16 años que no van a titular y que van a salir del modelo educativo, ¿no? Entonces, lo que queremos es potenciar sus habilidades prácticas. ¿Cómo? Pues que sean creadores de contenidos, que sean youtubers, dicho mal y pronto. Que ellos que tienen que desarrollar una competencia informacional primera, que es a través de videotutoriales, analizar videotutoriales para resolver problemas. Imaginemos que tiene un problema de sobreproducción de mango en la zona norte de Costa Rica, como es el caso, uno de los casos, y ellos dicen, oye, pues ¿qué puedo ver? ¿Cómo se pueden hacer mermeladas? A través de videotutoriales que están y si no, pues arreglarlos, pero a lo mejor no está 100% adaptado a su entorno, pero sí ellos aprenden ciertos elementos pedagógicos acompañados y tutorizados por docentes o no docentes, o entre pares, ¿no?
son elementos buscando la motivación y el reconocimiento para que ellos participen en este trabajo en red. Es un aprendizaje significativo porque tienes que vincularte al aprendizaje servicio de tu entorno, como hemos dicho antes, y además lo importante es que trabajen siempre en equipo. Y pequeños equipos que están continuamente conectados entre ellos para intercambiar información y aprendizajes, ¿no? Es escalado, hemos empezado en la forma más básica, ya os lo comento ahora, pero la idea es que sean verdaderos youtubers de propuestas de transformación de su entorno, ¿no? La importante de la generación en red, cómo las iniciativas generadas por ellos se evalúan entre ellos y se suben a la red y están a disposición de los jóvenes en la comunidad. Y la idea es que hemos empezado a trabajar con 2 entidades sin ánimo de lucro que trabajan con jóvenes en entornos vulnerables, una española y otra en Costa Rica, pero que esto está abierta como una propuesta para todas las entidades que trabajen con este tipo de colectivos y que quieran tener una metodología de trabajo de aprendizaje en base a retos, pero retos reales de su comunidad, y que ellos lo incorporen en su proceso de aprendizaje. El videotutorial, por tanto, es el recurso central, no solo para aprender, sino para practicar. Los itinerarios son flexibles, dependerá de los contextos y de las realidades. Hemos encontrado las realidades, o sea, tienen que hacer ellos, los chavales, un trabajo un poco de mapa de empatía, elementos vinculados a lo que es el aprendizaje por proyectos, pero también de elementos de emprendimiento, ¿no? Mapa de empatía, conocimiento de mis necesidades, conocimiento de las necesidades del entorno, etcétera, etcétera. Básico, medio y avanzado, en tanto en cuanto sea más exigente a identificar el reto y a buscar soluciones, siempre como equipos, lógicamente, y por tanto tienen elementos de aprendizaje cooperativo y reparto de roles, y al final no lo hemos conseguido todavía porque estamos todavía en el inicio, pero lo importante es que los chavales que terminan el avanzado sean los mentores de los que entran, porque si no, no son sistemas que garanticen la sostenibilidad, sobre todo económica, pero también de expansión, como diríamos así, en racimo, ¿no? Las competencias son claras, ¿no? Tienen la competencia informacional de búsqueda selectiva de resolución para resolución de sus problemas, búsqueda selectiva de qué vídeos le van a venir para bien a ellos. Tienen que crear una solución. Tenemos un ejemplo concreto de cómo hacían las mermeladas. Entonces hacen las mermeladas, se graban en vídeo con sus smartphones, se graban, dicen cómo lo han hecho y explican cómo tienen que hacerlo, ¿no? Y además luego tienen un vídeo conclusivo de su propia experiencia de aprendizaje, que es lo interesante, la metacognición aprendida, ¿no? A través de los vídeos. Y luego y el trabajo colaborativo. Yo no solo me he quedado con eso, sino luego tengo una rúbrica de evaluación y un aprendizaje sobre feedback en el que tengo que decirle cómo tiene que hacerlo. Entonces, esto es un ejemplo concreto de cómo se puede trabajar. Aquí tienes que fijar el rol del docente, que no es directivo, sino es acompañante, porque es en entornos con una frontera bastante compleja digamos así, no es transmisivo, sino este acompañamiento y de mentorización, ¿vale? Por lo tanto, el acompañamiento con la plataforma interactiva tiene que ser suficientemente flexible para que esto salga. Y aquí he acabado, ¿vale? Lo siento por Gracias, Javier, sobre todo por esa rapidez final de resumen y capacidad de síntesis. Pasamos a José Luis Navarro, que ya hemos tenido el placer de escuchar esta mañana en una de las mesas. Y bueno, supongo que seguiremos aprendiendo sobre realidad aumentada, realidad virtual. Sí, ¿Un poquito? Más o menos, sí. Estupendo. Vamos, corriendo. No, hombre, igual que todo el mundo, por supuesto. ¿Preguntas? No. ¿Dónde está? Allí. Bien. Bueno, voy rápido. Creo que hay una de las cosas que yo supongo que cuando entro en este tipo de historias, y esta foto está hecha así enredada precisamente por eso, ¿nos provoca todas estas ponencias una especie de estrés, de lío, de joder? Pero es que, o sea, yo me acuerdo de lo del Resplandor, del pasillo este que empiezas a andar y se te escapa y dices, pero si lo tengo ahí, pues eso es lo que pasa con la tecnología. Y con todos los ejemplos que os están dando, está pasando eso. Y con todo pero lo que hay que hacer es pararse y empezar a pensar y reflexionar sobre lo que queremos en un entorno cercano, en lo que puedo resolver alrededor de lo que yo tengo en mi mano.
No tanto de los recursos o no tecnológicos que tengas, sino de lo que yo quiero hacer. Todo empieza con el talento que tenéis dentro. No es lo que la tecnología puede hacer por vosotros, es lo que vosotros queréis hacer y después tenéis que buscar un facilitador que os diga, pues para hacer eso utiliza esta tecnología, independientemente de que haya todas esas otras. Empieza por aquí. Empezará a ir por ese camino porque si no se provoca este efecto. Pero nosotros no hablamos de transformación digital, hablamos de convergencia digital. ¿Por qué convergencia digital? Porque hay muchas cosas, porque hay que tenerlas en cuenta, porque estamos enredados, porque vivimos aquí. Aquí ya vivimos, este entorno ya está ahí. Ya no podemos decir, es que en realidad, no, ya estamos ahí. Y sin embargo, el problema que tenemos es que no sabemos cómo empezar. Tenemos un problema de, vale, lo de la URL, todo lo que me han contado, Microsoft tiene un montón de cosas, y de repente digo, ¿y ahora por dónde empiezo? O sea, ¿cómo empiezo? ¿Cuál es el paso? Y de repente te miras a ti mismo y dices, ¿y estoy yo preparado? Oye, ¿me he enterado yo de lo que me han dicho hoy o no? Y tengo que buscarme a la gente y tengo el talento alrededor mío. Ese es el primer paso. Buscar dentro de vosotros mismos las preguntas que necesitáis. Vuestros proyectos de innovación no tienen por qué pasar por VR, AR, XR o R. No. Tienen que pasar por vuestro entorno cercano, por lo que queréis resolver ya. Y ese es el primer proyecto. Y cuando lo midáis, os ayuden a medirlo, os pongan una serie de metodologías, os va a sorprender cómo vais a tener cerca gente capaz de resolver un montón de problemas que a lo mejor tienen un talento que no habíais descubierto. A mí hay un concepto del talento digital que no sé, que serán ceros y unos todo el mundo, no sé, no le pillo yo, hay conceptos y rollos que a mí me superan de verdad porque creo que llevamos mucho tiempo todo el mundo haciendo muchas cosas que ya están bien hechas, lo que pasa es que ahora se les pone nombre. Entonces, de verdad, nosotros estamos impulsando a todo el mundo en esa dinámica y asesorando en esa dinámica. Dejarme concentraros en qué queréis hacer y nosotros os decimos, mirar, lo que dentro de nuestra, antes Paco lo ha dicho y es un poco lo que nos pasa a nosotros. Nosotros no somos expertos ni somos somos exploradores, llevamos un tiempo explorando y nos hemos ido encontrando un montón de cosas y eso es lo que queremos resolver. Nosotros utilizamos nubes de conceptos, cosas muy raras, cosas que nos vamos encontrando y vamos debatiendo sobre ellos. ¿Sabéis lo que necesitamos? Antes, esta mañana lo ha dicho alguien, parece que lo decías tú, Mai. Necesitamos filósofos, necesitamos gente que se centre, que empiece a decir, espérate, ¿tú te has preguntado 2 veces lo que acabas de decir? O sea, porque es que lo que acabas de decir es que no... O sea, pregúntatelo otra vez, y otra vez, y otra vez. Y poner a las personas en el centro, y poner a la gente en el centro. Y la tecnología llegará, porque hay mucha gente, muchos frikis como todos los que estamos por aquí, que ya estamos ahí, y de repente, ahora os voy a enseñar una cosa muy rápida, que es una cosa que todo el mundo dice, ¡oh, no sé cómo mola! Y después, cuando lo has visto cómo mola, dices, ¿y ahora cómo lo utilizo en la clase? Y yo lo tengo, y tengo ese contenido, y lo puedo generar, ¿y qué pasa? Que tengo ese contenido y solamente tengo eso, o sea, que puedo ir al templo de Luxor, pero no puedo ir a más sitios, porque no tengo más. Entonces, ese es el problema. Entonces, como ese es un problema que no lo vamos a resolver mañana, resolvamos el primero, que es cuáles son los proyectos de innovación que yo quiero hacer en mi entorno cercano, más cercano posible, empezando por uno mismo. Y después empiezas a extender. Y ese camino es mucho más fácil. Hay una cosa que sí que os quiero comentar, que es el concepto de Time to Sync. Time to Sync es un palabra que me he inventado, entre otras cosas, por ponerle algo, que significa... La tecnología ahora mismo tiene un problema y es que la gente de hardware, la gente de software, que son los grandes motores de muchas industrias y del mundo, van a una velocidad. Y los que creamos contenidos vamos a otra velocidad. No estamos sincronizados. Y esa falta de sincronía hace que cuando alguien de contenido, alguien que necesita el contenido, va a intentar entender lo que han hecho con ese proyecto de VR o de AR, dice que es una castaña pilonga. Porque no están sincronizadas las capacidades del hardware y de las herramientas con los contenidos. Porque no nos ha dado tiempo literal a hacer algo que extraiga el máximo rendimiento de esas grandes soluciones que hay en hardware y software. Eso tenerlo en cuenta porque es una de las grandes barreras. Voy más rápido. Esto ya lo hemos dicho antes, lo de los carritos que hemos visto antes. Esto es parecido a lo de las maletas que hemos estado viendo, pero de aquí voy a pasar rápido. Esto no lo vamos a ver. Este ya lo hemos visto antes. Y mientras que este le vemos,
Más soluciones. Esto, por ejemplo, fue un proyecto que hemos presentado de realidad aumentada. ¿Cómo funciona? Tú utilizas la cámara de un dispositivo de este tipo, ves que aparece un pequeño saloncito ahí. Entonces el juego consiste en ir resolviendo, o bien por idiomas o por palabras, vas resolviendo con tarjetitas. Vas poniendo la tarjetita, ahora lo vais a ver, y puedes avanzar en la historia. Entonces, dependiendo de la tarjeta que utilice el niño, la historia va hacia un sitio o hacia otro. Entonces, si pones la puerta, la reconoce, te dice, bien, es la puerta. Y entonces ahora te hace una pregunta sobre lo que has estado viendo, y entonces después abre la puerta y se va al siguiente escenario. Si os dais cuenta, como son escenarios abiertos, puedes ir hasta donde tú quieras. Y siempre con un mecanismo de pregunta-respuesta, de interacción, de feedback. Te puedes cambiar, habéis visto que ahí de repente aparece de buzo, porque es que tienes un montón de tarjetas para personalizar. Y eso ocurre independientemente de la historia que tengas, tú puedes cambiarte. Y eso es lo que estás viendo a través del iPad. Perro, pues ahora aparece un perro y te acompaña el perro en toda la historia. Entonces, imaginaros la versatilidad que te da esto en manos, ¿quién? Vuestras. Esto en nuestras manos, pues sí, pues ponemos los monos estos y muy bien, pero en vuestras manos. Una herramienta que permita jugar de forma interactiva a través de una ventana a un niño, no, a varios, al mismo tiempo. Aquí no hay gafas, aquí es un tablet como cualquier otro, ¿vale? Arriba y abajo hay diferentes vídeos que los voy a dejar. ¡Ay, no! Bueno, pues se va a ver nada más que uno. A ver, no tienen sonido. Son dos vídeos de evaluaciones. Evaluaciones que hacemos, por ejemplo, el de arriba es una iglesia que está en el norte de España, que los niños primero lo ven en PDI, y una vez que lo han visto PDI, la evaluación la hacen con las gafas puestas, y llegan dentro de la iglesia y empiezan a interactuar. Interactúan no solamente entrando físicamente en la iglesia, que además con este tipo de gafas tienes una relación absolutamente de 6 grados de movimiento, o sea, te agachas, te pones, sino que al llegar al altar puedes seleccionar los diferentes elementos y vas viéndolos y los vas aprendiendo. Es más, el profe desde fuera te está preguntando, señálame tal cosa, señálame la otra, y tú lo vas señalando, mientras que el resto también lo ve y aprende. Este es especialmente importante en el sentido de cuando entras en un espacio y quieres saber lo grande que es realmente, no en una foto, sino que al estar dentro sabes las dimensiones. El otro de abajo, perdonad que vaya tan deprisa, pero ¿preguntas? Sí, porque si no, aquí el Luxor exactamente igual. Ahora vais a ver lo de Luxor aquí, que es muy chulo. Verlo, hacer un portal en tiempo real, que eso es lo que hacemos en clase. Lo mismo, entras en Luxor una vez que has aprendido, después te hacen una evaluación dentro, y esto no es un elemento independiente, esto es una aplicación que está conectada con toda la trazabilidad necesaria en cualquiera de los formatos que existen hoy, para que cuando yo he terminado la evaluación eso se vuelque en un LMS, igual que si hubiera hecho un ABC o D, hubiera hecho un examen normal. Eso también es muy importante, porque si no, estos serían elementos externos o satélites que no servirían para mucho. Y veis, y os dais una vuelta y entonces te pone una serie de columnas y tal. Y este es lo que había prometido, que lo hemos dicho en la comida y había prometido que lo iba a poner. Entonces hemos estado hablando de videojuegos y de cómo los videojuegos se pueden hacer serios o no. Este es un juego que evidentemente he cogido la foto la menos salvaje, porque la otra ya era cuando ya le había cortado la cabeza. Entonces, este juego es así, pero es hiperrealista. Bueno, pues se dieron cuenta que todo lo que habían hecho, como era muy parecido a cómo eran las ciudades en las que se narra toda la historia, han hecho una nueva versión, que es la siguiente, que es educativa totalmente. Entonces, aquí ya no estás matando gente. Todo el proyecto consiste en un formato educativo basado en el juego, en donde tú aprendes, en este caso, estás en Egipto, aprendes y a buscar, ¿ves? Está todo narrado y tienes el mismo juego y juegas en la misma Play, pero es educativo y es la misma base de juego. Esto es el siguiente formato, que son de todos los que han dicho, el que faltaba, el formato que falta, que es la evolución de un videojuego que es solamente así, ya en formato educativo con un contenido educativo, que es espectacular, porque además todo el desarrollo de millones de euros que tiene en calidades, en información, le añaden esta capa y entonces es espectacular. Y merece la pena, por ejemplo, merece la pena que le echéis un vistazo, buscarlo en los vídeos que hay, porque es espectacular verlo. Bueno, mientras que os dejo este vídeo, es cuando voy a hacer el almendra ahí fuera.
opulence on the part of Khufu. It is part of the pharaoh's vast funerary complex, which also includes 2 temples, 3 satellite pyramids, a causeway, and a builder's necropolis. We can guess that the intent behind the construction of these monuments was Khufu's way of declaring himself one of the most powerful pharaohs to rule a unified Egypt. New insights into engineering and ancient Egyptian culture are still being revealed over 4,500 years later. For example, a recently unearthed papyrus offers a glimpse into the life of a tradesman at the time of the pyramid's construction. Also, a logbook belonging to a team leader during the building. Mira, este es mi teléfono y tiene una aplicación. Ahora está simplemente viéndolo por aquí. Y lo que voy a hacer es lo que haría con los chavales en clase, en mitad del pasillo. Les digo, bueno, ¿habéis visto el templo de Luxor? Hemos estado visitándolo, lo hemos estado viendo. Bueno, pues ahora vamos a abrir un portal aquí en el centro y lo vamos a ver. Vamos a entrar dentro de Luxor, ¿vale? Entonces, no va a quedar del todo bien porque lo estoy improvisando demasiado, pero ahí le he puesto muy lejos un momentito. Lo voy a poner más para atrás. A ver. Aquí. Bueno, ahí la puerta. ¿Veis la puerta de Luxor? He abierto un portal a Luxor, ¿vale? Me lo voy a acercar un poco más porque si no me va a dar el cable. Y ahora voy a entrar. Mírame el cable que no tiene nada. ¿Veis que estoy entrando? Acabo de entrar dentro del templo de Luxor. Y vendrían como los niños del flautista Amelín, todos los enanos detrás. Y con un iPad todavía mejor, porque, bueno, con un iPad, con un tablet grande mejor, ¿no? Entonces lo estás viendo y aquí les estás preguntando, vale, acabamos de ver las esfinges, ¿por qué había esfinges en la entrada? ¿Y por qué esto y por qué lo otro? ¿Y cuál? ¿En qué sala estamos? ¿En qué sala no estamos? Y vas andando y lo vas viendo, ¿lo veis? Y lo bueno es que al final de la clase, que eso es lo importante, chicos, no nos podemos quedar aquí, tenemos que volver. Y entonces, claro, si nos quedamos aquí, la hemos liado y después vuestros padres se cabrean. Entonces, vamos para y salimos. Bueno, estos son portales que se pueden abrir de contenidos, y no os quito más tiempo. Iba a hacer lo del... Ya, ¿le devuelvo? Sí. Pero lo quería que lo vierais porque si os dais cuenta, y ya termino, si os dais cuenta, lo interesante está en que empieza a haber un montón de tecnologías y de soluciones a disposición de todos vosotros que no deberían de provocar el efecto wow. Lo que deberían de provocar es el efecto de yo quiero desarrollar algo educativo utilizando esa solución que me acaban de enseñar. Y quiero ponerme a redactar cómo vería yo, cómo puedo abrir portales en la clase para visitar los 4 elementos o los 4 lugares que quiero que se vean durante la clase. Y eso lo tenéis que crear vosotros. Lo tenéis que pedir vosotros. Y a lo mejor empezáis solamente, pues hombre, unos empezaron con Luxor, y otros pueden empezar con, no sé, con Covadonga, me da igual, lo que queráis, la catedral de lo que queráis. Y hay un montón de cosas hechas. Entonces, ya terminando, 2 conceptos muy importantes. Y además son 2 reflexiones, sobre todo esta, que es la que más me gusta, y así os dejo tranquilos. A la izquierda tenéis el símbolo de la peste. Vosotros imaginaros, yo esto lo pongo también a nivel de vosotros como profesores, pero en este caso lo voy a poner como un médico. Imaginaos que sois médicos en el 2018, es decir, gente muy preparada, y yo te teletransporto a el siglo XVIII en plena peste en París. Vosotros, con el conocimiento que tenéis, seríais capaces de curar a muchas personas. Un número de personas más o menos decente. ¿Erradicaríais la peste? Ni de coña. Porque el problema de la peste no era el saber o no cómo curar la peste. El problema de la peste era que el entorno, toda la parte, iba a decir de porquería, de todo lo que era la sociedad entera, no estaba preparada, por temas de salubridad, no estaba preparada para afrontar el resultado que tenía forma de enfermedad. Pues eso, si os lo lleváis a la parte vuestra de profesores, lo podéis intentar dar una vuelta para girar un poco y no hablar de eso, pero imaginaros vosotros, con el conocimiento que tenéis y los recursos que tenéis hoy, en 1800.
intentar hacer esas reflexiones. Es que es eso lo que os va a dar el siguiente paso. Vais a poneros más cerca de qué tenéis que solucionar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que lo tenemos imposible? ¿Que no vamos a ser capaces de abarcar lo que estamos hablando hoy aquí? ¿Que se nos pone muy lejos todo? No. Ay, perdón. El otro ejemplo que pongo. ¿Sabéis cómo se solucionaron, cómo se ha solucionado? Esto ya fue hace muchos años. Descubrieron que con el láser podían quemar ciertos tumores y ciertas... Claro, pero claro, para quemarlo tenían que dar un chorro de láser muy grande y se llevaban por delante todo. Entonces descubrieron que haciendo pequeños incisiones, tiros desde diferentes sitios coincidiendo en un mismo lugar, al final eran capaces de erradicar el tumor. ¿Qué os estoy intentando decir con esto? No es cuestión de ir a por todas y venga y vamos a conseguirlo y tiramos un chorro y nos llevamos por delante y no llegamos porque no lo tenemos. No, podemos intentar hacer pequeños accesos individuales de cada uno de nosotros y solucionar pequeñas cosas a las que queremos acceder. Y podemos ir solucionando esas pequeñas cosas y eso sí, tenemos que volver todos a un mismo lugar para compartirlo, porque tu experiencia, la tuya y la de aquella persona de allí va a hacer un común que es el que va a hacer que todos los demás podamos aprender, que es la razón de ser de este lugar. Y por eso es tan interesante. Y ya, os dejo tranquilos con lo de mi padre y la bicicleta. Mirad, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que creemos que lo que hemos aprendido es válido. Todo lo que ya sabemos es válido. Ya lo hemos aprendido, luego es válido. Yo creo que no es del todo cierto. Y con tecnología, aún menos. Yo pongo el ejemplo de la bicicleta esta. ¿Veis esa bicicleta? Nosotros somos 5 hermanos, yo tengo 4 hermanas y mi padre nos enseñó a montar en bicicleta y a mí, pues a todos con los ruedines, ¿os acordáis lo de los ruedines estos? Y entonces yo iba tal y entonces en un momento dado te dice, bueno, ya eres muy ya joven, ¿cómo vas? Te quita uno. Y entonces te quita uno y tú lo que haces es ir en 3, o sea, claro, dices, esto está chupado, no me jodas. Y el día que te quitan el otro, Josito al suelo. Te caes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no hemos aprendido? El equilibrio. ¿Qué es lo importante de la bicicleta? El equilibrio, no dar pedales. Lo importante de la bicicleta es el equilibrio. Esta es otra forma analógica de hacerlo. Es otra tecnología, es otra forma de aprender. ¿Estaba mal lo que hacía mi padre? No, pobre, coño, nos estaba intentando proteger y ponernos, pero esta forma de bicicleta que hay ahora hace que los niños aprendan la parte más importante de montar en bicicleta, que es el equilibrio. Pues eso, repensar lo que habéis aprendido hasta ahora de tecnología, repensar lo que creéis que sabéis sobre muchas cosas y volveros a plantear si realmente no hay que volver a aprender sobre lo mismo. Y ya no os doy más el rollo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por la brevedad también. Se agradece a estas horas. Me comentan que como se tienen que ir en el AVE, tanto Javier como Enrique, se abre brevemente el turno de preguntas antes de pasar a Sara y a Manuel, por si le queréis comentar, preguntar cualquier cosa de las 2 exposiciones que hemos escuchado primera. ¿Ninguna cuestión? Nada, muchísimas gracias. Sí, que tengáis buen viaje de vuelta. Bueno, pues continuamos entonces con Sara Alvarellos Navarro. Ella trabaja en el grupo Everis y es Project Manager de Clock. Tiene experiencia gestionando proyectos de educación y tecnología orientados a fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas para el sector público y privado y es arquitecta y diplomada en fabricación digital. Cuando quieras, Sara. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, yo también estuve trabajando en vidas pasadas en ayudar a los profes que les venía el resplandor de tecnología, programación y robótica, asignatura obligatoria en la Comunidad de Madrid en secundaria, haciéndole soporte, ayuda, etcétera. O sea, conozco la realidad de los centros. Pero ahora vengo con otra historia bastante diferente. Por conocer un poco la audiencia. ¿Quién sabe qué es Scratch? ¿A quién le suena Arduino?
Vale, o sea que tenemos aquí un 50-50. Apros. Bueno, pues os cuento. Yo soy la jefa de proyecto de CLOC. CLOC es una iniciativa social de Everis que nace en el departamento de innovación, bueno, departamento, me matan si digo eso, área de innovación disruptiva de Everis. Everis es una multinacional japonesa y nosotros estamos en Madrid con esta iniciativa, ¿no? Os cuento un poco el mando. Vale. Ah, ¿no está funcionando la presentación? Aquí sí. Bueno, no pasa nada. Os voy contando los antecedentes, que las imágenes no son bonitas. En el año 2008, Everis como empresa tecnológica se da cuenta que hay una falta de vocaciones científico-tecnológicas muy importante. Es decir, no hay ingenieros ni ingenieras o sea, no llegan currículums, ¿no? Entonces, desde Recursos Humanos se empieza a hacer estudios en colaboración con diferentes organizaciones públicas para tratar de entender pues, las razones de qué ocurre en la sociedad española para que esto esté así, ¿no? Además, de manera activa, empezaron a hacer también pequeños proyectos, sobre todo proyectos financiados con fondos europeos, para fomentar las vocaciones STEAM, científico-tecnológicas en España, en colaboración con la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Y bueno, hasta hicimos una serie de televisión, o participamos en una serie de televisión no IMAX con la Universidad Pompeu Fabra. Entonces, bueno, sigo contando porque no estamos para esperar. Bueno, entonces, realmente entre 2008 y 2015 hacemos un trabajo de conocer pues un poco cómo está la sociedad española, si esta realidad es solo de aquí o es general en todo Occidente, como conocéis. Y cuando un poco empezamos a pensar realmente qué es lo interesante. O sea, lo interesante es para nosotros como compañía tener más ingenieros y más ingenieras, o realmente no sabemos cuáles son las profesiones del futuro, entonces lo que necesitamos son perfiles que rápidamente aprendan, ¿no? El aprender a aprender, y que tengan esas competencias de adaptarse al cambio y a la incertidumbre y al mundo que nos encontramos hoy, ¿no? Que no realmente, bueno, dicen hace falta muchos ingenieros, dentro de 50 años va a hacer falta ingenieros, no lo sabemos, ¿no? Entonces, cuando surge la oportunidad en 2015 de lanzar esta iniciativa de innovación, pues decidimos centrarnos en trabajar un proyecto que pudiera permitir a otras organizaciones participar y que realmente ya lo tengo, vale. Perdonad. Bueno, esta es la introducción que os comentaba. Los estudios están disponibles online y bueno, aquí también sacamos bastantes conclusiones con respecto a la cuestión de género, que me ha llamado la atención que no se ha tratado mucho en la mesa de videojuegos y que es muy, muy importante, ¿no? Porque la tecnología es el vector de cambio de nuestra sociedad, es el vector de cambio más importante de la sociedad, y necesitamos que todos los perfiles, y mujeres y hombres, y las mujeres participen de la construcción de las nuevas tecnologías y de ese cambio, ¿no? O sea, no vamos a construir una mejor sociedad a través de la tecnología si no los perfiles que participan en ese cambio no son diversos. Entonces, bueno, eso lo dicen los números, lo dicen nuestros estudios hechos con diferentes organizaciones. Y aquí os comentaba un poco los ejemplos de proyectos que hemos realizado, ¿no? Y como os decía, cuando surge la oportunidad en 2015 dentro de innovación de articular algún proyecto que nos permitiera aportar nuestro granito de arena a la sociedad en cuanto a cómo queremos impactar y qué queremos que los niños y las niñas aprendan, pues nos planteamos esto que os decía, que no vamos a centrarnos en que los niños o las niñas aprendan a programar o que haya más ingenieros o más ingenieras, sino en dotar de herramientas para que las futuras generaciones se adapten al cambio y
y sean capaces pues eso, de enfrentarse a aprender lo que toque en cada momento, ¿no? Por decirlo brevemente. Entonces, nosotros decimos que la iniciativa CLOC, que significa Crea lo que quieras, es una iniciativa que facilita experiencias de aprendizaje STEAM y Maker para que los niños y niñas sean thinkers y makers, que hagan cosas, ¿no? Facilitarles el hecho de, venga, ponte a hacer cosas, materializa tus ideas, sigue tus sueños, construye lo que quieras construir, ¿no? Y lo hacemos un poco no desde cero, sino con toda la base académica que nos da acceso el estar en una compañía como la nuestra, y es que tenemos un hub en Boston, muy cercano al MIT, y ahí pues tenemos la posibilidad de hablar con grandes referencias en este área, ¿no? Personas que estudian el lifelong learning que decíamos antes, ¿no? Cómo es el aprendizaje a lo largo de la vida, cómo podemos utilizar las tecnologías creativas para aprender a aprender, y así empezamos a diseñar estas experiencias de aprendizaje con herramientas, software, entornos de aprendizaje como Scratch o Arduino o diferentes plaquitas, ¿no? No sé si os suena Arduino. Hay que hacer un inciso aquí, cultura general maker. Arduino es una plaquita, en el equipo de los fundadores hay un español que es David Cuartielles, y es un estándar de aprendizaje, o digamos de introducirte en el mundo de la programación de objetos, de lo físico, de lo que luego sería la robótica, ¿no? Y de los últimos años, a 2009 a 2000 ahora, se ha, digamos, generalizado. Hoy es muy fácil acceder a estas plaquitas que te permiten construir tus propios inventos, artefactos interactivos y hacer no solo programación de lo que serían videojuegos en Scratch o aplicaciones móviles, sino algo más físico que permite un aprendizaje mucho más experiencial, ¿no? Y vosotros sois los expertos, y cuando hacemos las cosas con las manos es cuando realmente aprendemos y disfrutamos, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos para construir la iniciativa CLOC es estudiar todas estas iniciativas, todos estos proyectos, beber de la academia y lanzar una plataforma digital que ahora os enseñaremos. Y para nosotros es muy importante que todos los contenidos que trasladamos despierten y dejen cierta huella, ¿no? Y ahora os voy a poner el vídeo de lanzamiento de la iniciativa, para que veáis un poco cómo utilizamos el lenguaje audiovisual y el storytelling, y un poco lo que comentaron antes los compañeros de ARC, ¿no? O sea, cómo es tan importante estar al día de estas tendencias al final, que son a las que están expuestas nuestros jóvenes, ¿no? Entonces pongo el vídeo, no sé si puedes dar play. Mírate, ahí estáis, tu hijo y tú, y flotando entre los dos, la gran pregunta: ¿qué quieres ser de mayor? Mago, arquitecto, astronauta, youtuber. Da igual lo que diga, tú ya tienes la respuesta preparada. Mira, hijo, ser mago es muy bonito, pero... ese gran y tremendo pero. Es el primer pero de la vida de un niño, y se lo das tú, su padre, su madre. Es un pero que se transmite de generación en generación. Yo te doy este pero, hijo mío, al igual que mi padre me lo dio a mí y su padre a mi padre, y así. ¿De verdad estamos tan seguros de ese pero? Un niño que quiere ser mago puede aprender los trucos de cuerdas, pasarse a la teoría de cuerdas, convertirse en astrofísico y crear una aplicación sobre el universo que se llame Abracadabra. Un padre no debería decir pero. Debería decir ¿por qué no? Ha llegado la hora. Cree en tu hijo tanto como tu hijo cree en ti. Presentamos CLOC, la nueva forma de divertirse aprendiendo con las tecnologías creativas. Crea tu primer vídeo, tu primera canción, tu primera aplicación, tu primer videojuego, tu primer invento, tu primer robot.
crea lo que quieras. Vale, entonces como veis, nuestro objetivo es, o sea, nuestro público objetivo son las familias. ¿Por qué las familias? Porque en los estudios que hicimos en su momento sobre las vocaciones científicas, el resultado es que la familia tiene un peso importantísimo en la decisión. ¿Y a cuántos nos han dicho por qué no en nuestra vida? A mí desde luego me lo dijeron. Por eso probablemente esté aquí, ¿no? O sea, me dijeron que no. Entonces, nos enfocamos en las familias, en dar acceso a una plataforma con un contenido diseñado para familias, muy accesible, muy sencillo, y con un storytelling, un paso a paso, y en la que lo que queremos es que los niños pues desarrollen habilidades para resolver problemas, se adapten al cambio y aprendan a materializar sus ideas, sea la idea que sea, ¿no? Y a romper un poco todos esos prejuicios que están en torno a las tecnologías. Y por eso utilizamos lo que llamamos tecnologías creativas, ¿no? Como una herramienta para crear artefactos, inventos, lo que quieran crear. ¿Cómo estamos? Vale. Sí, entonces lo que tenemos es diferentes activos, son 4 activos con los que articulamos diferentes proyectos. Entonces, como Everis, pues a través de la fundación, a través de nuestros clientes, y con estos 4 activos que son la plataforma, estos kits de tecnologías que ahora son bastante más accesibles que hace años, como Arduino, etcétera, para dar posibilidad de una experiencia física y de trabajar con las manos, ¿no? De manera manipulativa con las herramientas. Y luego hacemos experiencias tipo eventos, talleres, etcétera, y utilizamos las redes sociales porque al final, si queremos llegar a los niños, es que los niños están en Instagram. No, o sea, por mucho que queramos, o tienes Instagram o no vas a llegar a ellos, ¿no? Y con estos, 4 activos que llamamos, pues construimos proyectos con diferentes organizaciones, de forma que no solo llegamos a lo que llegaría, no llegamos solo a los niños que llegaríamos con fundación o desde la responsabilidad social corporativa de Everis, sino también con toda nuestra red de partners, desde hijos de empleados de diferentes compañías, etcétera, con los que también colaboramos para llegar a cuantas más familias mejor, que es nuestro objetivo, ¿no? Y os queríamos poner, estos son 2 vídeos también. ¿Puedes ponerlos, por favor? Porque creo que yo no puedo. Ya acabo. Un poco para que veáis la plataforma. Y hemos tenido muy en cuenta que interese a todos los niños y niñas. No solo a aquellos que ya tienen una predisposición por me interesa los robots o me interesa... Vale. Y el siguiente vídeo también es un ejemplo de los contenidos. Creo que si le doy, ahí está. Es una Makey Makey. Eso es una Makey Makey que no sé si lo conocéis, pero no deja de ser un Arduino Leonardo y ya está, ¿no? Bueno, un apunte friki tecnológico. Perdonad, la alergia. Bueno, entonces es un poco lo que nosotros estamos construyendo, ¿no? Estamos abiertos a colaboraciones, a seguir llegando a cuantas más familias y más niños mejor. Y bueno, con todo este aprendizaje, nosotros empezamos en 2015, pues hemos dado un salto este año bastante interesante y hemos empezado a trabajar también con un robot social que se llama Jibo, que no está todavía no se comercializa en Europa. Y hemos hecho una aplicación un poco en la línea de lo que ha enseñado antes Andrea, con Minecraft y bloques de Scratch, para programar al robot social. Entonces, con un lenguaje de programación muy sencillo, es Scratch 3.0, puedes decidir qué quieres que haga Jibo, ¿no? Y bueno, es bastante bonito, pero solo así como apunte porque no está disponible en Europa, pero la verdad que está siendo muy interesante el pensar, ¿no? Cómo un robot social nos puede ayudar o facilitar un cierto aprendizaje en este contexto
Y bueno, os lo dejo ahí como apunte de que estamos liados con esto y ya no sé a dónde nos llevará, pero bueno. Y nada más, la página web es clock.com, que no lo digo y luego me regañan, cloqq.com, ¿vale? Crealoquequieras.com y cualquier cosa, pues estoy por aquí luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sara. Nada, muy bien, muy bien. Bueno, pasamos a nuestro último ponente, Manuel García. Manuel García es responsable del área cloud del grupo Solutia. Cuenta con una gran experiencia en consultoría IT para administraciones públicas y grandes empresas, aportando y diseñando soluciones a medida en el ámbito educativo y empresarial. Cuando quieras, Manuel. Bueno, voy haciendo una breve introducción. Pertenezco al grupo Solutia, que es una compañía que está presente en varios países y fundamentalmente en la zona sur de España tenemos mucha presencia en el ámbito educativo y fundamentalmente hasta ahora en un trabajo muy estrechamente relacionado con la administración pública en la parte de infraestructura a todos los niveles de los centros, ¿no? Y entonces pues somos una compañía que hemos abordado este cambio en el centro educativo desde hace mucho tiempo y vamos detectando también las nuevas tendencias que hay en el ritmo de cambios que hay actualmente. Pero solo una pincelada y, por ejemplo, llevamos proyectos como es el mantenimiento de todas las escuelas, todos los centros de formación de Andalucía. Bueno, estos son mis datos, si alguno lo quiere apuntar para mandarme un correo, responsable de División Cloud, no solo de educación, sino también para la parte de empresas y administraciones públicas. Bueno, estaba haciendo un pequeño repaso, 350 empleados, mantenemos 4.000 colegios en Andalucía, en Murcia, Extremadura, y al final estamos indirectamente conectados con 1 millón de alumnos, ¿no? Entonces, con respecto al cloud, en el ámbito de educación, pues intentamos traer todas estas soluciones que están aportando tanta disrupción en el entorno empresarial, en el entorno pues, de la empresa, digamos, también al ámbito de la educación, ¿no? Como fórmula de aprovechar todo este cambio y todas estas capacidades, o sea, todas estas ventajas que nos traen estos entornos cloud, donde realmente son muy accesibles pues los cambios, los despliegues y está cambiando mucho. Esto es un poco lo que hacemos cuando nos encontramos con algún centro, alguna administración pública, los ayudamos en un proceso de consultoría inicial, detección de necesidades, implementación técnica, programas de gestión del cambio, formación al profesorado, soporte y ayuda a la transición, ¿no? Todo el mundo trae algo en la mochila, pues los ayudamos en ese cambio, ¿no? Estos son un poco las alianzas o los pilares donde estamos poniendo el foco en educación. Por un lado somos socios de Google y de Microsoft en la zona. Ya Microsoft ha sido ampliamente representada durante el día, ha estado aquí Enrique, en fin, ha estado mucha gente y quizás pues menciono un poco la parte de Google, porque de los que quedamos aquí, ¿cuántos sois profesores? Vale. ¿En vuestro centro tenéis alguna de estas dos soluciones implantadas a nivel de centro corporativo? ¿Cuál? O sea, por ejemplo, ¿quién tiene Google en su cole? Vosotros. Vale, G Suite, ¿no? ¿Y la solución de Microsoft? Correcto, vale. Bueno, pues estos son algunos de los clientes, voy ya muy rápido, es súper tarde, nada, administraciones públicas, estamos haciendo en la parte de infraestructura dura, estamos ahora con un proyecto de la Junta de Andalucía y anteriormente con Murcia, donde se está llevando el cableado fibra óptica a todos los centros educativos como preámbulo a solucionar los problemas de infraestructura antes de hacer un despliegue masivo de todas estas cosas tan interesantes que estamos viendo. Es decir, en muchos sitios hay problemas de conectividad graves, ¿no? Se está apostando mucho desde el ámbito público a solucionar primero esos problemas y continúa posteriormente avanzando en el proceso de transformación, ¿no? De alguna forma, estas son nuestras alianzas también de software, G Suite y algunas aplicaciones que enriquecen ese ecosistema cloud. Cuando ya damos el salto cloud podemos hacer un universo nuevo de aplicaciones que se consumen a través de diferentes dispositivos, navegadores, donde realmente bajamos los requisitos de lo que necesitamos en el centro. Y bueno, nos parece que son algunas de las alianzas muy importantes, no vamos a entrar en el detalle de todas, ¿no?
Y con respecto a la educación digital, en realidad, pues al final todos tenemos las fotos o sea, perseguir finalmente esto, ¿no? Una estrategia de 1 a 1, todos en un aula, con muebles diferentes, en fin. Pero para llegar a este momento hay un trabajo que hay que ir construyendo poco a poco, ¿no? Y entonces pensamos que la verdadera transformación, creo que ahí está, se produce cuando se tienen en cuenta estos tres pilares fundamentales, que son las personas, los procesos y las tecnologías. Si hay alguna de ellas que por lo que sea no se tiene en cuenta, pues estamos hablando de que la transformación no se produce. Si no tenemos en cuenta que hay unas personas con un bagaje que hay que adecuarlo a estos nuevos entornos. Por otro lado, delimitamos bien los procesos, el proyecto educativo del centro, pues, y pensar que no es un proyecto tecnológico en ningún caso, ¿vale? Entonces, al final, esto es un proceso de gestión del cambio, pues un poco lo que se persigue, digamos, al acercarnos al centro, es empezar por una visión de alto nivel, ¿no? De lo que perseguimos y buscamos la sponsorización y el compromiso a alto nivel. A continuación, intentar entender cuáles son los retos o las oportunidades de transformación que tiene el propio centro. Y muchas veces algo tan sencillo como, oye, como es que no tenemos un dominio, no tenemos un correo, o cosas mucho más avanzadas, ¿no? Pero en cualquier caso es detectar bien dónde podemos conseguir un win rápido, un win en algo que sea sencillo y sea de gran alcance en la organización. Por otro lado, asegurar pues que todo esto se comunica y se explica perfectamente, y acompañar a partir de ahí en todo el proceso de la formación continua e iterar, ¿no? De alguna forma, crear esa cultura de innovación, pues al final pues hay que crear un poco la visión, alguien tiene que liderar el impulso y trasladarlo, trazar un plan, elegir un reto, ir a por él, y también ser consciente de lo que tenemos dentro de nuestras organizaciones, de nuestros centros educativos. ¿Vale? Y esto un poco yendo súper rápido por la hora, es un poco las tendencias que vemos que realmente pues están teniendo pues calado, ¿no? Y tracción dentro de los centros, ¿no? La primera es esta, ¿no? Es decir, la realidad es que está habiendo una adopción masiva de la suite educativa de Google, también la de Microsoft. Ya os digo, somos agnósticos en ese sentido, estamos con los dos, pero sí que vemos que hay un incremento en la adopción y del ecosistema en general, que se compone por la parte de dispositivos, la parte de la suite de herramientas colaborativas que seguramente conocéis, y la parte de Classroom, ¿no? En cuanto a los dispositivos, quizás se conocen menos que la parte porque bueno, está poco a poco ganando cuota de mercado como un dispositivo para lo que es el día a día del centro, ¿no? Son al final dispositivos que se han repensado para que sean ligeros, sean robustos, vienen rugerizados para que aguanten la tralla de un centro educativo. Por otro lado, por especificación arrancan muy rápido, y llegar a un aula y en menos de 10 segundos estás trabajando, es decir, con lo que eso significa, en aulas muy antiguas que nos encontramos que es un verdadero problema. Y bueno, diseñada para ser simple y que se pueda compartir de forma muy, muy sencilla, ¿no? Por otro lado, toda esta parte también de herramientas de colaboración, pues al final pues está habiendo una adopción cada vez más importante de lo que es la parte de la ofimática, la propia comunicación a través del correo electrónico y la administración desde los propios centros de todas las políticas que tienen que ver con los usuarios y con los dispositivos. ¿Vale? Entonces, la parte de Chrome for Education es la parte que engancha el dispositivo con el panel de control de la suite, ¿no? Y entonces pues es la que empuja, digamos, todas las políticas del lado del usuario, de la infraestructura de red o del propio dispositivo, delimitando lo que un usuario o un alumno puede hacer o no puede hacer, moldeado por unidades organizativas, donde podemos parametrizar verdaderamente lo que nuestra organización necesita, ¿no? Esto es un poco la foto de dónde venimos con respecto a la adopción de Chrome en dispositivos a nivel mundial, ¿no? Si veis, empezó o sea, esa es en 2012, empezó muy fuerte en Estados Unidos, y esa escala de colores indica la penetración en el mercado. Yo creo que prácticamente el año pasado acabó 50-50, este año a ver cómo termina. ¿Vale? Entonces, bueno, estos son un poco los números. Uno en venta, los fabricantes principales, muchísimos alumnos, cifras brutales de adopción, ¿no? Entonces, vemos que hay o sea, estamos cambiando de un formato quizá inicial que se empezó a utilizar tabletas y demás hacia esta tendencia de dispositivos
o bien 90 grados con teclado, o bien convertibles, ¿no? Como para cubrir todo el espectro de casos de uso que hay dentro del aula, ¿no? Entonces es una apuesta que también vemos que cada vez nos solicitan más equipos de este tipo. Por otro lado, la incorporación de paneles activos. Ya hay iniciativas y yo no sé si en alguno de esos, en vuestros centros pues ya tenéis paneles activos, no sé si son públicos concertados, pero bueno, ahí ya en muchos públicos que se están empezando a sustituir las pizarras por este tipo de display. Y aquí quería poner un vídeo muy rápido, no sé si lo tenéis listo. Es simplemente para que entendamos cómo hay muchos ya centros, incluso en el ámbito público, que están funcionando con este tipo de display. ¿Lo tenemos? Venga. All it takes is a wave of a hand, and the learning begins. You see, it isn't just a smart display. It's also a digital whiteboard. Aquí vamos a ver cómo permite la interacción de los dispositivos de los alumnos, sea la que sea, se conectan con la pizarra, pueden ir trabajando de forma colaborativa, tomando notas. We teach each other. We Son share, multitáctiles, en fin, que... and connect at the touch of a finger. We're really working together. We can take our work with us and learn wherever we are. Life for teachers is better too. Everything is easier now. Bringing up a previous lesson, sharing notes, helping students stay on course. And because it's so Bueno, yo easy creo and que so queda un poco effortless, claro el concepto, lo cortamos y nada, simplemente esto es un ejemplo en un evento que hicimos el otro día. Ese tipo de dispositivos pues los estamos instalando en muchos centros educativos y permiten una interacción muy grande con el alumno desde cualquier dispositivo y demás. Son de nuevo herramientas, ¿vale? Pero se irán sustituyendo poco a poco por lo que tenemos en las aulas, esos proyectores, esas pizarras interactivas, ¿no? Por otro lado, como tendencia en la experiencia administrada. Y ¿qué quiere decir? Pues que tenemos que en esa foto a la derecha gestionar toda esa flota de una forma sencilla. Esto no significa que vayamos a toda esta complejidad que estamos creando con dispositivos, tiene que ser muy sencilla de manejar para que sea real, ¿no? Y no sea un problema, ¿no? Pues todo eso se está yendo también a través de Microsoft Intune o Google con estas licencias que administran los dispositivos. Eso está realmente bien conseguido, ¿vale? Por otro lado, esto es un vídeo muy rápido, no sé si conocéis esto, pero es la iniciativa que hizo Google para si lo conocéis, quizás nos ahorramos el vídeo, aunque dura un minutito. ¿Lo vemos? Sí. Venga, ponedlo por favor, sí. Lance Teasley. I'm in middle school in Eagle Grove, Iowa. Eagle Grove is not a very tall place. It's actually very flat. This is the tallest building on Main Street. It is about 50 feet tall. When I grew up, I want to be an architect and design skyscrapers. Yesterday at school, we went on a class trip. But this was not a normal trip with buses. This was something very different. The very first expedition we went on was to the Burj Khalifa. Go ahead and grab two hands and put them up to your face. It's so tall. Hey, we're gonna go to the 153rd floor. Hay otros sistemas mucho más avanzados, pero es tremendamente sencillo y económico y entonces pues acerca mucho lo que es esta primera experiencia inmersiva en los centros, ¿no?
Y bueno, esto muchísimas aplicaciones, no nos vamos a parar en explicarlas, donde dentro de este ecosistema cloud pues nos facilitan, ¿no? Si queréis hacer una foto a esto para ver esta aplicación, yo creo que merece la pena, que es una aplicación que nos permite instalar una barra de herramientas que nos apoya en la lectura, la escritura, y con niños con problemas de lectura, de comprensión, pues incluso visuales, pues nos va remarcando diferentes cosas. Entonces tiene un sistema de texto-audio. Os dejo otra vez la foto por si queréis hacer la foto. Ahí está todo explicado perfectamente, ¿vale? ¿La anterior? ¿Le queréis hacer foto a eso? Venga. Vale. En definitiva, reconoce cualquier, dentro del entorno de Google, remarca para problemas de dislexia y demás, pero en la parte de cualquier página, o sea, en cualquier parte de la web, te reconoce y te va pronunciando en el idioma que tú quieras, con el acento. Es decir, quiero que me reproduzca esta página, como se diría realmente, con acento británico, de yo qué sé, de cualquier sitio, ¿vale? Entonces reproduce y es brutal para el aprendizaje del lenguaje. Este es otro ejemplo donde se llama Equatio, y también es un poco la idea es cómo nos ayuda en las fórmulas, las operaciones matemáticas, va transcribiendo a nivel de pantalla táctil. Aquí no se ve porque está oculto, pero va también reconociendo la escritura, las fórmulas, las va pintando en los documentos. También sirve para los móviles. Esto hay alguna experiencia aquí en Sevilla que se ha hecho, y le hacen la foto, la fórmula también te lo reproduce, y bueno, son algunas aplicaciones que yo pienso que están muy interesantes. Y esto es un vídeo de cómo usar una de las aplicaciones el Chávez Nogales, pero yo creo que casi lo podemos dejar por aquí, ¿vale? Para intentar no alargar mucho más la sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Abrimos el turno de preguntas, cuestiones que queráis plantear rápidamente por la hora que es. ¿Estamos todos ya muy cansados? Pues entonces damos por finalizada. Enhorabuena y muchísimas gracias a los ponentes de esta mesa. Y continuaremos mañana. Mañana a las 10, sí, a las 10 de la mañana.